Vamos a meternos de vuelta con el tema debate con una politóloga de la Red de Politólogas Argentinas. Ella es Alexandra Morales, que tiene la amabilidad de atendernos. Alexandra, Mónica Farabello y Rodrigo Peruso te saludan. ¿Cómo andás? Hola, Mónica y Rodrigo, todo muy bien, por suerte. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, acá tratando de ver, no sé si alguien ganó el debate o salieron algunos como más dañados. ¿Vos qué viste? Bueno, viste que siempre intentamos tratar de ver si hay un ganador en el debate. Creo que este fue un debate en donde no tuvimos una sola persona, podamos decir, bueno, este fue el ganador. Ujú. Lo que sí creo es que Miriam Bregman, perdón, fue quien mejor quizás supo capitalizar, ¿no? El debate, entendiendo que desde los resultados que obtuvimos en las PASO, casi todo la campaña electoral y sobre todo la atención de los medios se dio en los principales tres candidatos, que es Ujú. Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa. O sea, toda la agenda política y mediática más o menos estuvo alrededor de ellos, sobre todo la conversación mediática. Y creo que Miriam supo en el debate como capitalizar la atención y posicionarse y decir, y ponerse en el lugar de yo también estoy en esta contienda electoral. Incluso se destacó mucho, se la vio muy sólida en algunas cuestiones, en la defensa, por ejemplo, del segmento de la parte de derechos humanos. Creo que es quien mejor supo posicionar sus ideas, creo que fue quien mejor retórica tuvo a la hora de hablar con los otros candidatos, así que creo que ella podría ser una de las ganadoras, pero no podemos obviar también que, por ejemplo, Sergio Massa era quien iba quizás en una condición de mayor desventaja, ¿no? Al hecho de él pertenecer al gobierno actual, de ser el ministro de Economía. Entonces, como incluso el primer segmento, que era precisamente economía, iba a ser uno de los más atacados, y lo fue en gran parte del debate, pero creo que también se lo veía como bastante seguro, con respuestas concretas, fue con muchas propuestas, a diferencia por ahí de otro de los candidatos, así que creo que también podemos destacar su performance en el debate. Lo que sí me pareció que pensemos, o sea, cuál es el sentido de los debates, ¿no? Hemos vivido a lo largo de los últimos años un proceso de democratización moderna que ha construido estos espacios un poco más institucionalizados, que lo que hacen es poder entablar unir, digamos, la conversación con el debate público. Y los debates políticos son estos espacios que se han institucionalizado y que llaman mucho y que han llamado mucho la atención. Pensemos que incluso en la actualidad hay más de 85 países en los cuales ya tienen institucionalizado la cuestión de los debates políticos, por lo cual son eventos de gran trayectoria. Incluso me atrevería a decir que las campañas son los eventos públicos de mayor alcance, ¿no? De toda la campaña electoral, primero porque genera mucha expectativa, cuál va a ser el comportamiento de cada uno de los candidatos, cuáles van a ser las propuestas, las chicanas que suelen existir, si va a haber provocación o no. Eso sí que llama mucho la atención, y también son espacios, ¿no?, en donde tenés a todos los candidatos en un mismo espacio físico, con las mismas herramientas y las mismas condiciones y oportunidades, es decir, todos tienen la misma cantidad de tiempo, a todos se les anticipa cuáles son los temas a tratar. Entonces es una cuestión de un juego totalmente de las herramientas, cómo pueden utilizar cada uno, las fortalezas que tenga, y creo que lo que en los debates se ve mucho es el uso de la retórica, digamos, el juego de palabras, cómo yo saber incomodar a mi adversario, cómo saber posicionar una idea, cómo saber comunicar una propuesta, ¿no?, cómo reaccionar a una provocación. A eso apuntan un poco los debates. Ujú. Ujú, Y en sí, esto de la cuestión también, no solamente la retórica, lo gestual, hablábamos hoy al principio Sí, sin lugar del a dudas. programa, también cómo quedar entre gracioso por un lado y no quedar como un desubicado por el otro, o faltarle el respeto con un gesto a la otra persona, como minimizarla. No sé, lo vi a Milei como muy sobrador, tal vez hasta como de una falta de respeto, ahí como en una delgada línea. Sí, eso sin duda. Incluso también es muy importante cómo van tomando también las imágenes, ¿no? Pensemos que en ese momento, en varios momentos, incluso en la en el debate, perdón,
se veía a Milei gesticulando bastante, y esto tiene que ver con también la comunicación no verbal. Cuando nosotros analizamos la comunicación política en general, entendemos que la comunicación no verbal es tan importante como la comunicación verbal, es decir, cómo me visto, cómo estoy, qué está comunicando mi cuerpo, que por ahí no lo estoy haciendo yo precisamente en palabras. Y Javier Milei creo que se jugó con eso. Así todo, me parece que había grandes expectativas de encontrarnos como con un Milei más sacado, con mucha más demencia. Pensemos que él ha tenido un crecimiento en esto de la mediatización, y ha sido lo que creo que de alguna manera lo ha instalado como una figura pública previamente a todas a las elecciones y los últimos resultados. Entonces se esperaba un poco más de ese Milei, por lo cual vimos una gran moderación, y nos lleva a preguntarnos, ¿no? O sea, ¿cuál es el Milei real? ¿Es el Milei que se enoja cuando le hacen las preguntas? ¿Ese es el Milei que no le gusta que lo interrumpan, que se exaspera, que grita? ¿O en realidad es un Milei sumamente controlado, estratégico a la hora de poner los mensajes, posicionar, hacer las preguntas, provocar? Eso creo que ha sido bastante interesante también en el debate, y por ahí entender cuáles son las dinámicas de los debates, ¿no? En el primer segmento, que era el de economía, en los que han de alguna manera capitalizado, y que era por ahí estratégicamente lo que había decidido en su momento seguramente Milei y Massa, ahí casi parecía que era una discusión de a dos, porque después obviamente de las exposiciones de cada uno, la utilización, digamos, de la réplica tenían 5 cada uno de los candidatos, y tanto Milei como Massa utilizaron 4 de esas 5 posibilidades solamente en el segmento de economía. Uh-huh. Sí, de entrada acapararon toda la atención, y de hecho después a Bullrich, yo creo que eso ya la influyó para el resto del debate, no sentir que se estaba medio quedando afuera de la discusión. Y después creo que le costó mucho acaparar la atención, o ante cada intervención o pregunta, Milei le preguntó 2 veces cómo pensaba bajar la inflación, e hizo agua en las 2 respuestas. Creo que ahí le costó mucho a Bullrich. Ella dijo hoy que estaba engripada, medio que se sentía mal. ¿Vos la viste así también, floja, Patricia, o la viste mejor? No, yo creo que lamentablemente Patricia no fue una de las candidatas que se haya destacado, Uh-huh. ni mucho menos. Creo que no quiero animarme a tomar como esta opinión, o sea, tan Uh-huh. expuesta, Sí. pero me parece que ha sido quizás la que peor ha salido, perdón, en el debate. Ha estado muy desdibujada, sin lugar a duda era una estrategia y una decisión tanto de Massa como de Milei, de desdibujarle y no darle en ese sentido protagonismo, que la discusión se dé entre ellos dos, pero también entendiendo que, como vos planteás en su momento, es la principal desventaja de ella, ¿no? Las 2 veces que se le preguntó, y en el debate se le terminó preguntando 3 veces en realidad. Sí. E incluso hasta en la tercera pregunta, que es cuando Milei le plantea, ya se te preguntó 2 veces, te lo voy a decir por tercera vez, ¿cuáles son las propuestas concretas que vos tenés para poder combatir la inflación, para la economía de Argentina? Y es como que de nuevo, incluso bueno, ahí también él jugó con algo que también eso es parte del juego del debate, ¿no? Saber cuáles son las herramientas de cada uno y cuáles son las fortalezas y las debilidades. Uh-huh. La fortaleza de Milei es lo económico, es lo técnico en relación a lo económico, y ahí también le tiró, bueno, ¿qué pensás hacer con las LELIQ? Por ahí es como son mucho más técnicos, pero como posible candidata a la presidencia, digamos, de un país donde su principal problema es económico, y tenés que saber la respuesta. Claro. Sí, la verdad que saber cómo contestar, tenés que saber el contexto, o sea, tenés que poder dar una respuesta que se entienda, sobre todo si hay miles de personas, de medios, de ciudadanos escuchándote. Claro, sobre todo me parece que es un trabajo previo, ¿no?, de los asesores, de empezar a preparar al candidato a la hora de someterse a un debate, de que realmente vayan con las herramientas listas para enfrentarse. Por ahí vos no sos ni técnica ni economista, pero bueno, ir con por lo menos con 10 puntos sabidos, bien claros, en concreto, porque digo, obviamente que iba a ser el punto más flojo y el punto de debate. Sí. Además pensemos cómo durante, por ejemplo, en la campaña, ella buscó
poder suplir, digamos, esta debilidad o esta deficiencia, incorporando, ¿no? Haciendo el anuncio de que Melconian iba a ser su ministro de Economía, y lo trabajó de manera comunicacional, te diría que bastante bien, pero bueno, no dejas de, o sea, la economía y principalmente la inflación no deja de ser uno de los principales problemas de todos los argentinos, y tenés que tener propuestas concretas. Y ahí sí que podemos incluso, de manera comparativa, Massa y Milei fueron con propuestas concretas. Claro. Que pueden gustar menos o más, pero eran propuestas concretas. Vamos a hacer esto, vamos a aplicar esto, voy a hacer esto. O sea, los dos tenían obviamente desde su línea política y su mirada del tipo de gobierno que quieren llevar adelante, pero ambos tenían propuestas económicas. Y en cambio, en Patricia vimos como más de lo mismo, ¿no? Hablar de, bueno, reducir el déficit fiscal. Sí, bueno, pero reducir el déficit fiscal... ¿Pero cómo? Exactamente, cómo, de qué manera, con qué, o sea, tenés que tener una técnica, tenés que tener una estrategia. Creo que eso fue lo que pusieron en evidencia, pero no fue solo en lo económico, creo que la vimos por ahí en varios momentos como trastabillar, confundirse, y también, ¿sabes qué? Podemos observar en este debate, se ha dejado en evidencia, ¿no?, la falta de los políticos a la hora de poder hacer una pregunta. Y yo claro, creo que en una le tocaba hacer una pregunta, hizo una afirmación, ¿no? Después Schiaretti se la remó un poquito, pero fue un momento, y pasó, ¿no? En casi todos, pasó en casi todos, porque antes de hacer la pregunta, como que querían poner el contexto, querían poner su idea, hacer la pregunta y señalarlo al candidato o a la candidata contraria. Entonces creo que eso sí fue como algo de decir, bueno, creo que todos los asesores de todos los deberían trabajar el tema de, bueno, la formulación de las preguntas, que están como más claras, pero creo que ha sido un debate que nos ha dejado por ahí como varios inputs para trabajar. Creo que también ha sido lento, el formato que se ha decidido para llevarlo adelante está como muy estandarizado, entonces como que me da mucha libertad para el intercambio de cada uno de los candidatos, y yo creo que los debates por ahí es lo que más termina enriqueciendo a la hora de verlos, ¿no? Como ver cuál es realmente la disputa entre ellos, y también las capacidades retóricas que puede llevar adelante cada uno, porque con estas condiciones o con este formato, lo que veíamos era como estaba todo muy guionado y les costaba mucho salir de ese guión. Y podían sobre todo de arranque, ¿no? Quizás ya en la sección de preguntas ahí era donde se quería descolocar al otro, porque más allá que uno puede presuponer que te van a preguntar, llevan al terreno más incómodo. Sí, creo que en la sección de las preguntas fue quizás la parte más interesante, o incluso también el segmento de derechos humanos, pero es verdad que fue lo más interesante porque ahí como que nos veíamos más siendo ellos mismos. Sí. Alexandra, ¿crees que este 30% que hay según las encuestas de personas que están indecisas pueden llegar a cambiar o a definir su voto solo por el debate? No, la verdad que, a ver, yo considero los debates políticos son eventos de gran trascendencia, incluso en la campaña política creo que son los de mayor trascendencia y de mayor alcance, sin lugar a dudas, pero yo no creo que el debate político realmente termina modificando la intención de voto de los ciudadanos. Puede llegar a influir, pero creo que la influencia es ínfima. Incluso nosotros en Argentina no tenemos muchas investigaciones o estudios académicos hechos al respecto, pero sí en Estados Unidos se han hecho investigaciones, porque Estados Unidos ya lleva casi más de 50 años incorporando los debates presidenciales como uno de los eventos más importantes que tiene, incluso está sumamente institucionalizado, y hay estudios que uno en particular que plantea que, por ejemplo, tomando en cuenta las últimas 4 elecciones presidenciales, cuál fue la incidencia que tuvo en el cambio o de la intención de voto o no, y, por ejemplo, nos arrojaba datos como bastante limitados, en el sentido que solamente un 12% había como que había pensado en modificar ese voto, como que había reflexionado, había llegado como a tenido algún tipo de repercusión, y dentro de ese 12% solamente un 3% realmente había cambiado su intención de voto. Es decir, de ese 12% solo un 3% cambió su voto. Claro. Y pensemos que en realidad los debates creo que sirven mucho más para reafirmar a aquellas personas que ya tienen de alguna manera
predefinido su voto. Es como encontrar los argumentos específicos o las ideas para poder convalidar con algo que ya se estaba pensando previamente, porque la verdad es que no la mayoría de los ciudadanos no van a ver el debate presidencial. Lo que suelen hacer es ver los recortes que sube cada uno y normalmente van a ver de aquella persona que por ahí les genera más interés. Y también lo que hacen los debates, yo creo que muchas veces se elige el ganador en base de, bueno, quién ha conseguido instalarse en la agenda de medios, la agenda siguiente, digamos, post debate, quién consigue instalarse y capitalizar como lo mejor de este evento, ¿no? Sin duda, sí. Si hay que hacer el podio, a ver si coincidís. Creo que Schiaretti quedó afuera. A mí me dieron ganas de ir a vivir a Córdoba igual. No, mucho meme. Hay mucho también. Meme, sí, es más, la cantidad de memes fue terrible. Es infernal, ya sí. tenemos ministro de turismo, todos deberían vivir en Córdoba. Bueno, él terminó capitalizando de alguna manera de seguir en escena nacional, pero me parece que... Sí, pero no, yo creo que todos aprovechamos a picar algo cuando eran los 2 minutos de Schiaretti y nos íbamos al baño. No, sí, pero era... Yo creo que... Sí, me parece que por ahí es entender que a este nivel suelen existir como grandes errores, pero la verdad es que todo es estratégico. Y sin lugar a dudas, Schiaretti no está interesado en percibir o incrementar su nivel de votantes a nivel nacional, digamos, como buscar votantes fuera de Córdoba. Esa, por lo menos, es la cordobés, Schiaretti, sí. Claro, esa es la lectura que yo pude hacer, es como está apuntando a ese voto. Claro, de todas maneras el cordobés que está a favor lo va a votar, y el cordobés que dice, pero mirá lo que cuenta, como cuenta una Córdoba que tal vez ni existe para alguien que no ve su gobierno como algo positivo o que es opositor, digo, me parece como que en eso también le erra, de no abrir un poco el panorama más allá de Córdoba. Sí, o de última, es entendible por ahí que él lo tome como, bueno, yo tengo gestión para mostrar y en base a esta gestión puedo hacer determinadas cuestiones, pero llega un punto que tenés que llevar lo local a lo nacional, porque es la disputa en la que estás, digamos, o por lo menos decir, bueno, hay estas 3 políticas públicas, son transformadoras, y estas 3 políticas públicas pueden ser 3 políticas públicas de Estado. Que no sea tanto egocentrista, ¿no? Como yo hice tal cosa, nosotros hicimos tal, en Córdoba tal, y que todo gire en torno a una provincia y a la gestión de él. Pero sí, me parece que Schiaretti quizás fue el que menos... Pasa que no lo pondría como el perdedor del debate, porque es como que... Pasó desapercibido, sí. Claro, fue como pasó tan desapercibido que ya incluso esto que decían, ¿no? Terminó siendo gracioso, la gente estaba como los memes. Creo que por ahí la que más perjudicada salió que fue Patricia Bullrich, que de ella se esperaba más. Claro, sí, era aparte la que más tenía que ir a buscar, ¿no? Y es la que más tiene que ir a buscar porque es la que, por lo menos lo que vienen mostrando las encuestas, la tienen en tercer lugar. Es una candidata que ha quedado en el medio, entre la derecha y la centro izquierda, entonces como que siempre se ha visto acorralada. Después también se la ha instalado como la segunda marca de Milei, ha perdido la capacidad, bueno, esto no tiene que ver con ella, sino con la construcción justamente de Javier Milei, pero hoy Milei es visto como el cambio. Milei consiguió poder consolidar esta dualidad y esta nueva polarización, ¿no? Ustedes son la casta política, yo soy el cambio, yo soy la buena gente. Entonces ella es la que más se ha visto perjudicada con este crecimiento de Milei. Y es de la que más se esperaba y quizás la que menos pudo destacar. Claro, la que más errores cometió. Alexandra, sí. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, te mando un abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Abrazo, gracias. Ahí pasaba Alexandra Morales, politóloga de la Red de Politólogas Argentinas, y es también directora de la consultora Meraki, ha trabajado en campañas electorales en España, México, Panamá, Argentina, es docente de grado y posgrado en la universidad, tiene un máster en marketing político. Bueno, la verdad que es súper grosa Alexandra en su ámbito laboral. Y bueno, mirando o haciendo un análisis de lo que fue el debate de ayer, que dejó herida a Patricia Bullrich, creo que todos coinciden en eso.
Fue la que más va a trabajar para el debate el domingo que viene, ¿no? El otro. No, depende, tenemos otro debate y después un posible debate si hay balotaje. Claro, por eso. Así que bueno, pero sí, para el tiene próximo mucho para debate va a ser trabajar. la que... Claro, son otras temáticas igual Sí, las que se discuten, pero sí va a ser la que... Para la mí que hay tiene un par mucho de, para un par de elaborar. asesores van a volar. Claro, pero los asesores no eh, tienen que llevarla al lugar cómodo ni decirle sí. como, Igual es viste, preocupante, ¿no? Más palmearle la allá de los espalda. asesores que tenga, que alguien que aspira a la presidencia, ¿no? Pueda responder Mm, cómo va a bajar la inflación. Después sí, podés bajar el déficit fiscal. Bueno, ¿cómo? Bueno, vamos a hacer, no sé, 2, 3 cosas. Si tenés Sí, 30 segundos, tampoco sí. es que podés desarrollar una grandísima idea, pero simplemente 2, 3 puntos que después pocas veces se cumplen, ¿no? Pero creo que en eso, insisto, Massi Milei se los vio más sólidos en decir, bueno, yo voy a hacer esto. Massa pidiendo perdón y diciendo, bueno, pero vamos a hacer esto, ¿no? Con la catarata de medidas que tomó también la semana pasada, pensando justamente también en esta instancia del debate en donde le iban a propinar varios golpes por los números de la economía. Ujú. Entonces creo que en eso se mantuvo sereno, se mantuvo en su postura Massa, ¿no? Con esa cara Sí. de piedra que pone y que no lo conmoves. No le entra una No le bala. entra una bala. Bueno, en definitiva, así pasó el debate, ¿no? Yo con muchas ganas de irme a vivir a Córdoba.